El olor a café es denso y amargo en el aire de la cocina. Normalmente me reconforta, pero ahora mismo solo sabe a ceniza en la lengua. Mis dedos tiemblan alrededor de la taza de cerámica barata. Apenas noto el calor. Al otro lado de la pequeña isla de la cocina, papá y mi hermana, Alexis, vibran de emoción. ¿Un mes entero, papá? ¿En serio? ¿París, Roma y Barcelona? Chilla Alexis, con ese tono de voz que siempre me hace doler los dientes. Se inclina sobre el folleto de viajes satinado, con el pelo rubio cayéndole sobre los ojos. Papá sonríe radiante, con esa mirada de orgullo que reserva solo para ella. Solo lo mejor para mi brillante graduado. Usaremos lo que quede del fondo universitario. Es lo que tu madre habría querido. Mentiroso. La palabra me grita en la cabeza, pero mantengo la cara impasible, fingiendo que reviso algo en el móvil. El último dinero del fondo universitario. Mi dinero del fondo universitario. El fondo que creó mamá, el que se suponía que usaría para biología marina. El sueño que he mantenido desde los 10 años. Creen que no lo sé. Creen que sigo siendo la misma hermana mayor despistada y callada que simplemente acepta las sobras que dejan. Pero se equivocan. Sé exactamente lo que hacen, porque ya he vivido esto antes. A veces me golpea el recuerdo de la lluvia, frío, azotando, difuminando las farolas en manchas de color. Me alejaba de esta casa, ¿verdad? Sí, apenas horas después de descubrir que el fondo para la universidad estaba completamente vacío. No solo un poquito bajo, como papá había afirmado durante meses. Cada centavo se canalizó a las clases de actuación de Alexis, a su fallida idea de startup, a su vestuario de diseñador necesario para hacer contactos. Los confronté finalmente con la traición aguda y asfixiante. Papá gritó, algo sobre prioridades, sobre que Alexis lo necesitaba más. Alexis lloró, con lágrimas de cocodrilo, diciendo que estaba celosa, que era egoísta. Recuerdo aferrarme al volante, con las lágrimas nublándome la vista, mezclándose con la lluvia en el parabrisas, el repentino sonido de una bocina. Un destello cegador de faros donde no debería haber ninguno. Luego, nada. Solo una nada fría, nítida y definitiva. Y entonces, ya no era nada. Estaba despierto jadeando en mi cama de la infancia, con la luz del sol entrando a raudales por la ventana, y la fecha en mi teléfono marcaba 3 años antes del accidente. 14 de junio de 2022. Mi cuerpo de 17 años se sentía extraño, demasiado pequeño, pero los recuerdos dentro seguían ahí. Cada desaire, cada manipulación, cada dólar robado. El accidente. La traición. La década de pobreza extrema que soporté en esa otra vida, trabajando en 2 empleos, viviendo en apartamentos estrechos, viendo a Alexis presumir de una vida financiada por mi futuro robado. Tuve una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que me cayó en las manos por una casualidad cósmica que aún no entiendo. Y esta vez, las cosas van a ser diferentes. Vivir de nuevo en esta casa, sabiendo lo que sé, es como caminar por un campo minado. Papá no ha sido el mismo desde que mamá murió hace 5 años. El dolor lo retorció, lo hizo aferrarse a Alexis, la hija alegre y exigente que tanto se parece a mamá, mientras que yo, la tranquila y responsable, me convertí en una especie de figura secundaria. Él ve a mamá en Alexis, o tal vez solo a la hija que cree que mamá habría preferido. Mi relación con él, ya tensa por mi parecido con su familia y mi carácter tranquilo, simplemente se desvaneció. Usa la culpa como arma, sutiles menciones a los deseos de mamá, a sus sacrificios, todo con el objetivo de mantenerme obediente. ¿Y Alexis? Mi hermanita aprendió pronto a jugar el juego, ha perfeccionado el arte de la damisela en apuros, lágrimas a la carta, acusaciones susurradas, presentándose como la frágil que necesita protección, la que necesita más. Me quita cosas, mi ropa, mis amigos, mis oportunidades, y, de alguna manera, hace que parezca que soy yo la irrazonable por darme cuenta. Sus redes sociales son una fantasía curada de logros financiados por papá,
mientras que la realidad implica faltas a clases y proyectos fallidos de los que culpa a otros. La jerarquía es tácita, pero clara. Papá es el rey afligido. Alexis es la princesa adorada y yo soy la fregona olvidada. En la cronología original, simplemente lo acepté. Creí a papá cuando dijo que el fondo menguaba debido a las fluctuaciones del mercado. Acepté sus vagas promesas de encontrar una solución para mi matrícula. Le di a Alexis los fondos de emergencia para su coche averiado, comprado con dinero destinado a mis libros de texto, su viaje de última hora a Los Ángeles para una audición que nunca se materializó, la entrada para un apartamento de lujo que no podía pagar. Fui pasiva. Me ahogaba en una culpa injustificada, sintiéndome responsable de la felicidad de papá por no causar problemas. Esto me llevó a la universidad comunitaria a tiempo parcial, haciendo malabarismos entre clases y trabajos sin futuro, viendo cómo mis sueños se desvanecían mientras Alexis se elevaba, ajena, o tal vez simplemente indiferente, en las alas de mi sacrificio. 10 años de lucha. 10 años de resentimiento latente bajo la superficie hasta esa confrontación final y fatal. Pero eso fue entonces. Esto es ahora. Le doy otro sorbo a ese horrible café con la amargura aterrizándome. Están planeando su viaje de graduación con 3 años de antelación. Ni siquiera han empezado a vaciar el fondo en serio en este lapso. Pero el patrón está empezando. El derecho, la indiferencia despreocupada por mi futuro. No tienen ni idea de que no soy la misma chica. No tienen ni idea de que lo recuerdo todo. Y no tienen ni idea de lo que estoy planeando. Comprender a papá es como intentar leer un libro con la mitad de las páginas arrancadas. Desde que murió mamá, es como si sus prioridades se hubieran desorganizado. Siempre había sido un poco soñador, invirtiendo dinero en negocios que nunca llegaban a prosperar. Pero mamá lo mantuvo con los pies en la tierra. Sin ella, está a la deriva. Se aferra a Alexis porque es ruidosa y brillante, y exige su atención, llenando el silencio que mamá dejó atrás. Se convence a sí mismo de que colmar a Alexis de oportunidades es honrar la memoria de mamá, olvidando convenientemente que mamá era quien ahorraba meticulosamente para nuestro futuro. Usa la muerte de mamá como palanca en mi contra, sobre todo. Tu madre querría que apoyaras a tu hermana, dice con la voz cargada de falsa emoción, cada vez que me atrevo a cuestionar la última extravagancia de Alexis. Oh, no molestes a la familia, Elara, ya es bastante difícil sin mamá. Es chantaje emocional, puro y simple, envuelto en un manto de dolor. Evita cualquier conversación financiera seria, desestimando mis preocupaciones con vagas garantías, mientras favorece claramente a Alexis. Necesita su adoración y la compra con mi futuro. Alexis, mi querida hermana. Domina también el arte de la manipulación, que a veces me pregunto si siquiera sabe que lo está haciendo. En la cronología original, me le llevó a años ver más allá de la actuación. Las lágrimas repentinas cuando la confrontaban, la forma en que tergiversaba las situaciones para hacerse la víctima, la fingida impotencia que hacía que papá corriera a rescatarla. Cultivó esta imagen de ser frágil, artística, demasiado sensible a las duras realidades de la vida. Realidades como el presupuesto o las consecuencias. Su Instagram es una mentira cuidadosamente construida. Sesiones de fotos que insinúan éxito, publicaciones vagas sobre proyectos que nunca se materializan, contenido patrocinado de marcas desesperadas por influencers. Entre bastidores, es una historia de robo. Mi suéter favorito prestado y arruinado. El chico que me gustaba me invitó a salir y, justo después de confesarle que me gustaba, la idea de mi proyecto, meticulosamente investigada, de repente se convirtió en suya el día antes de la presentación. Ella prospera con la atención y la validación, y aprendió desde pequeña que sabotearme era la forma más fácil de asegurarse el favor de papá. Verla ahora, sabiendo en qué se convierte, sus sonrisas practicadas y su naturalidad me ponen los pelos de punta. Luego está el tío Marcus, el mejor amigo de papá desde la universidad, nuestro abogado de la familia, el que lleva las finanzas, o al menos el que papá le encarga. En la antigua línea temporal, apenas interactuaba con él. Era solo una presencia de fondo, con un ligero olor a colonia cara y papeleo. Pero ahora, observándolo, veo cosas que se me escaparon. La forma en que aparta la mirada cuando papá habla de inversiones.
La ligera tensión en su boca cuando Alexis le pide otro préstamo. Él lo sabe, me doy cuenta. Sabe que papá está administrando mal las cosas, sabe del favoritismo. Su lealtad es hacia papá, forjada durante décadas, y tal vez cegada por la compasión hacia su amigo en duelo. Pero hay una incomodidad ahí, un atisbo de obligación profesional en conflicto con la lealtad personal. Tiene llaves, estados financieros, secretos. Es un aliado potencial, o un obstáculo importante. Necesito averiguar cuál. Y justo cuando pensaba que navegar por este campo minado ya era bastante complicado, reaparece. Tyler, mi novio del instituto de la línea temporal original. Entra en la cafetería donde finjo estudiar, todo encanto y sonrisas familiares. ¿Elara? ¡Wow! Hace siglos que no te veo. En la línea temporal anterior, tras el escándalo por el fondo universitario, Tyler se puso del lado de Alexis. Se creyó por completo su papel de damisela en apuros. Me dijo que estaba siendo dramática y poco solidaria con mi familia. Verlo ahora, antes de todo eso, despierta algo que odio admitir. Un destello del antiguo cariño, el recuerdo de bromas compartidas y besos robados. Pero recuerdo su oportunismo, como siempre se inclinaba por el camino de menor resistencia, la fuente más fácil de validación. Es encantador, sí, pero es débil. Y se siente atraído por el drama de Alexis como una polilla a la llama. Lidiar con él de nuevo, sabiendo que acabará traicionando mi confianza, añade otra capa de complicación innecesaria. Fuerzo una sonrisa educada, manteniendo la guardia bien alta. Esta vez no seré pasiva, no me dejaré vencer. De vuelta en mi habitación, el letrero de neón de la pizzería de enfrente proyecta sombras largas y danzantes en mi pared. Abro un cuaderno nuevo, las páginas nítidas huelen a potencial. Mi plan no se trata de peleas a gritos ni enfrentamientos dramáticos, todavía no. Se trata de observación silenciosa, documentación y contraataques estratégicos. Empiezo a escribir, enumerando fechas, conversaciones, discrepancias que papá ya ha dejado escapar. Las manipulaciones casuales de Alexis. Necesito parecer obediente. La misma Elara tranquila que esperan. Que piensen que se están saliendo con la suya. Que caben sus propias tumbas. Mientras están ocupados planeando los triunfos imaginarios de Alexis, yo construiré mi ruta de escape, ladrillo a ladrillo minuciosamente. Este cuaderno es mi arma. Mi sumisión es mi escudo. ¿Y mis recuerdos? Son mi ventaja secreta. El juego ha comenzado, y esta vez conozco las reglas. La primera prueba de verdad llega antes de lo esperado. Estoy encorvado sobre mi escritorio, puliendo el borrador final de mi ensayo para la beca, el que podría cubrir una buena parte de la matrícula si papá consigue vaciar el fondo oficial. La fecha límite es mañana. Oigo a Alexis entrar en mi habitación sin llamar, como siempre. ¿Me prestas tu portátil? El mío está raro y necesito comprobar algo ahora mismo, exige, acercándose a él. Antes de que pueda reaccionar, se tambalea, una sacudida completamente teatral, y el portátil cae al suelo. La pantalla se queda negra. Negra para siempre. Mi ensayo, mi boleto cuidadosamente elaborado, ha desaparecido. Alexis jadea, llevándose las manos a la boca. Dios mío, Elara. Lo siento mucho. Fue un accidente. El aire de repente huele empalagosamente dulce. Su nuevo perfume, carísimo, burlándose de mí. Me quedo mirando la laptop muerta, luego a ella. Mi yo de antes habría llorado, o quizás gritado, lo que habría hecho que papá corriera a defender a su querida princesa. Siento la familiar oleada de ira, ardiente y aguda, pero la reprimo, tragándome la amargura. Papá aparece en la puerta, atraído por el ruido. ¿Qué pasa? Papá, tiré sin querer la laptop de Elara. Me siento fatal. Se lamenta Alexis con lágrimas en los ojos. Una actuación magistral. Papá suspira, pasándose una mano por el pelo ralo. Mira la laptop rota y luego a mí. Los accidentes pasan, Elara. No le des tanta importancia. Alexis no lo decía en serio. Ni siquiera pregunta si perdí algo importante. Simplemente le da una palmadita a Alexis en el hombro. No te preocupes, cariño. Me duele la mandíbula de apretarla. No le des mucha importancia. Fueron horas de trabajo, mi futuro potencial. Pero necesito pensar a largo plazo.
Fuerzo una sonrisa temblorosa. No, no pasa nada, Alexis. De verdad, los accidentes pasan. Mi voz suena débil, aguda, pero es suficiente. Incluso logro añadir: quizás pueda ayudarte con tus solicitudes de la universidad más tarde, ya que mi portátil está fuera de servicio. Alexis sonríe radiante, con el rostro aliviado. ¿Lo harías? Sería increíble. Gracias, Elara, eres la mejor. Papá asiente con aprobación, viendo solo mi obediencia, mi disposición a priorizar a mi hermana una vez más. Se van, satisfechos. El peso de mi sonrisa falsa es inmenso. Me hundo en la cama, el aroma de su perfume flotando como un veneno en el aire. Creen que han ganado esta ronda. ¡Que se vayan! Esa noche, sin poder dormir, impulsada por una ira justificada y una fría determinación, me deslizo al estudio de papá. Está desordenado, lleno de restos de sus negocios fallidos y proyectos a medio terminar. Mamá solía mantenerlo organizado. Ahora, motas de polvo bailan a la luz de la luna que se filtra por las persianas. No estoy segura de qué busco, tal vez solo una prueba de su negligencia financiera que pueda documentar en mi cuaderno. En cambio, mis dedos rozan un manuscrito desgastado, encuadernado en cuero, escondido en el fondo del cajón inferior de su escritorio, bajo viejas declaraciones de impuestos. Me picó la curiosidad y lo saqué. El último farero, de Robert Ashton, era el nombre de mi padre. Recuerdo vagamente que hablaba de escribir una novela hace años, antes de que mi madre enfermara, descartándolo como una tontería. Lo llevo a mi habitación como un tesoro robado y empiezo a leer, y es bueno, realmente bueno. Es una historia conmovedora sobre el aislamiento, el dolor y la redención, ambientada en la escarpada costa de Maine. La prosa es cruda pero contundente, los personajes, vívidos. Es muchísimo mejor que los libros de negocios autoeditados que a veces intenta vender. Es un pedazo de su alma que enterró hace mucho tiempo, y una idea, fría y brillante, surge en mi mente. Unos días después, alegando que necesito asesoramiento legal sobre la responsabilidad por el accidente con mi portátil, una mentira que papá y Alexis se tragan fácilmente, viéndola como una típica sobredosis de Elara, programo una consulta, no con el tío Marcus, sino con un abogado de derechos de autor perspicaz e independiente del centro. Llevo el manuscrito. Mi padre escribió esto hace años, explico con cuidado. Me lo regaló en mi 16º cumpleaños, incluso firmó una notita regalándomelo. Probablemente no le dio importancia, solo quiero saber qué significa eso legalmente. El abogado examina el manuscrito, la inscripción manuscrita en la portada. Para mí, Elara, quizás algún día aprecies esto. Todos los derechos, valgan lo que valgan, son tuyos. Con cariño, papá. 16 o cumpleaños. Fechado con claridad. Sonríe. El señor Ashton fue sorprendentemente específico. Esta inscripción, junto con la fecha, constituye una clara cesión de derechos de autor. Quizás a efectos fiscales o quizás solo sentimentales. En cualquier caso, legalmente, usted, señorita Ashton, posee todos los derechos sobre este manuscrito. Su padre no puede publicarlo, venderlo ni firmar ningún acuerdo al respecto sin su consentimiento expreso por escrito. Mi corazón da un vuelco triunfal. Literalmente, me entregó el arma. La oportunidad llega la semana siguiente. Papá invita a cenar a un viejo amigo, Arthur Penhaligon, editor jefe de una importante editorial. Papá suele evitar hablar de sus propios fracasos creativos en presencia de Arthur, prefiriendo presumir del potencial de Alexis. Durante un momento de calma en la conversación, mientras Alexis relata con dramatismo un pequeño inconveniente de su día, me dirijo casualmente a Arthur. Señor Penhaligon, digo con voz tranquila. Papá nunca le contó que escribió una novela, ¿verdad? El último farero. La encontré el otro día. Es realmente brillante. Arthur parece sorprendido, luego intrigado. Robert, ¿escribías ficción? ¿Por qué nunca lo mencionaste? Papá se queda paralizado, con un tenedor de pasta a medio camino de la boca. Parece completamente desconcertado, y entonces un destello de pánico le cruza el rostro. Ah, ¿esa cosa vieja? No era nada, la verdad. Solo estaba acumulando polvo. Intenta restarle importancia, pero Arthur ya se inclina hacia adelante, con sus instintos de editor claramente activados.
¿Acumulando polvo? Robert, deberías dejarme echar un vistazo. En serio, siempre estoy buscando nuevos talentos, joyas ocultas. Yo, ni siquiera sé dónde está, balbucea papá, lanzándome una mirada que es, a partes iguales, confusión y advertencia. Alexis observa el intercambio con los ojos entrecerrados, sintiendo un cambio de atención que no entiende y no le gusta. Oh, ya sé dónde está, digo alegremente, mirando a papá con fingida inocencia. Es seguro. La tensión flota en el aire. Arthur está emocionado, papá está en pánico y Alexis desconfía. Primera ronda, pienso, con una triste sensación de satisfacción. Que empiece el juego. El incidente del manuscrito genera inquietud en la casa, pero papá parece decidido a enterrarlo, quizá con la esperanza de que lo olvide o de que su amigo editor pierda el interés. Redobla sus tácticas habituales. Unas semanas después convoca una reunión familiar en la sala. El aire se siente pesado, cargado. Me siento en el borde del sofá de cuero. Su superficie fresca contrasta marcadamente con el calor que me arde bajo la piel. Sé lo que viene. Elara, empieza papá, con un tono que intenta sonar suave, pero que termina en tensión. Tenemos que hablar del fondo universitario. Allá vamos. Alexis tiene una oportunidad increíble. Un prestigioso programa de actuación de verano en Nueva York. Podría ser fundamental para su carrera, pero... Hace una pausa, frotándose las sienes dramáticamente. Es caro, muy caro. Alexis pone su rostro en una máscara de esperanza y ansiedad, mirándome suplicante. Es mi sueño, Elara. Bueno, continúa papá, evitando mi mirada. Estaba pensando, dadas las circunstancias, quizá necesitemos reasignar parte de los fondos ahorrados para tu universidad, Elara. Solo temporalmente, claro. La misma mentira de siempre. El dolor de la traición me golpea, pero esta vez atenuado por la anticipación. He estado esperando a que esto suceda. El cuero fresco se siente sólido bajo las palmas de las manos. Respiro hondo y asiento con calma. Entonces, digo lo que he estado ensayando. «¿Papá? ¿Por qué no usamos todo el dinero para Alexis?» Silencio. Papá y Alexis me miran atónitos. No era la reacción que esperaban. Ni lágrimas, ni discusiones, ni resentimiento silencioso. O sea, continúo forzando un tono de resignación plausible en mi voz, seamos realistas. Alexis es la que tiene la verdadera oportunidad de triunfar. De todas formas, su futuro probablemente sea más brillante que el mío. Debería tener todas las ventajas, ¿no? Simplemente aprovecharlas para su programa. Y quizás ese viaje a Europa que quiere después de graduarse el año que viene. Añado esa última frase por si acaso, observando sus expresiones. Papá parece confundido por un momento, luego aliviado, y luego algo incómodamente cercano a la gratitud. Elara, eso es increíblemente generoso de tu parte. ¿De verdad que eres desinteresada? Tu madre estaría muy orgullosa. Ni se te ocurra meter a mamá en esto, pienso, pero mi rostro permanece sereno. La sonrisa triunfal de Alexis es cegadora, reflejada en los cristales colgantes de la lámpara del comedor, visible desde la sala. «Ay, Elara, gracias. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí». Prácticamente se lanza a abrazarme, lo cual aguanto con rigidez. Se lo tragaron. De hecho, se tragaron mi actuación de entrega total. Creen que por fin he aceptado mi lugar. No tienen ni idea de lo que hago cuando duermen. Mientras Alexis sueña con Broadway y papá sueña con cualquier fantasía financiera que lo mantenga en pie, yo estoy en mi computadora de escritorio rescatada, reconstruida con los ahorros de mi trabajo de medio tiempo en una librería. Ya no solo estoy leyendo el manuscrito de papá, estoy trabajando en él, con cuidado, con respeto. No necesita mucho, la historia principal es sólida, pero actualizo algunas referencias antiguas, pulo la prosa, ajusto el ritmo en algunos puntos. Le doy un formato profesional. Luego, usando una dirección de correo electrónico anónima cuidadosamente creada, empiezo a enviarlo. No con mi nombre, sino con el suyo, Robert Iten-Thomas-Tun. Pero la información de contacto, el correo electrónico para las respuestas, el número de teléfono, son míos. Mi número de teléfono temporal, mi correo electrónico anónimo. Empiezo con editoriales pequeñas, agentes conocidos por asumir riesgos. Rechazo,
Rechazo. Duele, aunque técnicamente no sea mi trabajo. Entonces, una tarde, llega un correo electrónico de Eleanor Vance, una respetada editora de Blackwood Press, una importante editorial. Estimado señor Ashton, nos impresionó muchísimo El último farero. Nos gustaría hablar sobre la representación y una posible publicación. Me quedo sin aliento. Blackwood Press, esto es real. Tras unos cuantos correos electrónicos y una llamada telefónica estresante en la que me hago pasar por la asistente de Robert Ashton, encargada de su correspondencia debido a su carácter solitario, llega un contrato. Por mensajería. Un sobre grueso dirigido a Robert Ashton, a nuestra dirección. Requiere la firma del autor y la firma del titular de los derechos. Ese soy yo. Dejo el sobre sin abrir en la mesa del recibidor, donde papá lo verá. Como era de esperar, lo encuentra esa misma noche. Oigo el rasgarse del sobre desde la cocina, luego silencio. Luego, pasos atronadores hacia mi habitación. Irrumpe, con la cara morada de rabia y el contrato en la mano. Alexis está justo detrás de él, furioso. ¿Qué significa esto, Elara?, grita papá sacudiéndome los papeles. ¿Blackwood Press? ¿Un contrato? ¿Robaste mi manuscrito? ¿Lo entregaste a mis espaldas? «¿Me robaste?», grita Alexis interviniendo antes de que pueda responder. «Intenta sabotear a papá, después de todo lo que hemos hecho por ti». Los dejé desahogarse, viendo cómo amainaba la tormenta. Casualmente, el tío Marcus estaba de visita. ¿Casualidad? O quizá mi anterior mención accidental del manuscrito tuvo algún efecto. Permanece de pie, incómodo, en la puerta, presenciando la explosión. Cuando por fin se detienen a respirar, me levanto con calma y me dirijo al cajón de mi escritorio. Saco una carpeta delgada. Dentro está la portada del manuscrito original con la dedicatoria firmada de papá, quien me cede los derechos, y una copia notariada de la carta de confirmación del abogado de derechos de autor. ¿Robar?, pregunto en voz baja, con voz firme a pesar de la adrenalina que me golpea los oídos. ¿Cómo puedo robar algo que legalmente me pertenece? Me diste los derechos, papá. ¿Recuerdas? ¿Mi 16º cumpleaños? Le tiendo el papel con su inconfundible firma. Papá lo mira fijamente, sin palabras. Alexis parece confundido, luego horrorizado al comprender la implicación. Los ojos del tío Marcus se abren de par en par, un destello de algo. ¿Comprensión? ¿Arrepentimiento? Cruza su rostro. El contrato requiere mi firma. El poder, por primera vez, es tangible, descansa aquí mismo, en mis manos. La revelación de la cesión de derechos no trae humildad ni disculpas. Trae guerra. Papá y Alexis se reagrupan, y su siguiente táctica es vil. Intentan invalidar la propia cesión de derechos. ¿Su historia? Que mamá, en sus últimas semanas, delirando y bajo fuertes medicamentos, había expresado su deseo de que papá conservara todo el control creativo y que el hecho de que yo consiguiera que él cediera los derechos fue una manipulación, aprovechándose de su dolor y de alguna manera tergiversando los supuestos deseos de mamá al morir. Le cuentan esta historia al tío Marcus y a parientes lejanos, pintándome de frío, calculador y sin respeto por la memoria de mamá. Papá habla casi todo, con la voz entrecortada por una pena fingida, mientras Alexis, entre lágrimas, asiente y añade detalles sobre cómo mamá siempre quiso que papá fuera reconocido por su escritura. Un amargo sabor a bilis me sube a la garganta. Están usando a mamá, usando su recuerdo como arma en mi contra. Es más bajo de lo que pensé que podrían caer. Escucharlos reescribir nuestra historia familiar, distorsionando el amor y el apoyo de mamá para su propia avaricia, me endurece para siempre. Pero, una vez más, no lucho contra ellos de frente. Dejo que me vean devastada. Me refugio en mi habitación. Me salto una cena familiar alegando que estoy demasiado alterada. Dejo que me oigan llorar. Lágrimas de cocodrilo mías, aprendidas del maestro, Alexis. Me presiono los ojos con una toallita fría, haciéndolos parecer hinchados cuando salgo brevemente a buscar agua. Que piensen que me han destrozado. Que crean que su repugnante táctica está funcionando, que me están pintando como la villana y recuperando el control de la narrativa. Su confianza necesita estar alta para que el siguiente golpe sea efectivo. Mientras me difaman, organizo otra reunión. Esta vez con el tío Marcus, en privado, fuera de casa,
en una cafetería neutral. Parece incómodo, dividido. Elara, tu padre está angustiado. Empieza, pero lo interrumpo con suavidad. Tío Marcus, digo en voz baja y firme. Sé que eras muy cercano a mamá. Muy cercano. También te encargabas de sus asuntos personales, ¿verdad? Sí, no solo de los de papá. Se remueve en su asiento. Bueno, sí, Helen confió en mí. ¿Alguna vez te pidió, me inclino ligeramente hacia adelante, que guardaras algo separado? ¿Algún registro solo para ella? ¿Quizás sobre provisiones para mí? Sus ojos se abren de par en par casi imperceptiblemente. Duda mirando alrededor de la cafetería como si la respuesta estuviera escrita en las paredes. Entonces suspira, un sonido profundo y cansado. Tu madre estaba preocupada. Hace años, incluso antes de enfermarse, vio la generosidad de Robert hacia Alexis, sus inversiones empresariales. Me pidió que llevara una contabilidad separada y privada de ciertos bienes que heredó, bienes específicamente destinados en su testamento para tu educación y futuro. Un fideicomiso, en esencia, protegido del acceso directo de Robert. Se me corta la respiración. Mamá lo sabía. Lo vio venir. ¿Y el fondo para la universidad del que papá ha estado echando mano? Marcus asiente con gravedad. Técnicamente, la cuenta principal era conjunta, pero los fondos depositados de la herencia de Helen estaban legalmente asignados a ti, según sus instrucciones documentadas a mí, el albacea. Que Robert usara esos fondos para los gastos de Alexis, sobre todo después de que Helen expusiera explícitamente sus deseos, no es solo mala administración, Elara. Es malversación. Malversación documentada. Abre su maletín y desliza una carpeta delgada sobre la mesa. Contiene copias de las instrucciones de mamá, sus meticulosos registros rastreando el flujo de dinero desde sus fondos asignados directamente a los gastos de Alexis. Prueba irrefutable. No le arrebato el expediente. No menciono abogados ni demandas. Solo lo miro a los ojos. Gracias, tío Marcus. Gracias por honrar sus deseos. Quizás, digo pensativo, cerrando el expediente, podría simplemente mencionarle a papá que has estado revisando los documentos de la herencia de mamá últimamente. Recordarle las disposiciones específicas que hizo para mí, para que no haya más malentendidos. La insinuación flota con fuerza en el aire. La amenaza no se pronuncia, pero es clara. Auditorías financieras, impugnaciones legales por su gestión del patrimonio de mamá. Posibles consecuencias mucho más allá de perder el control de un contrato editorial. El tío Marcus lo comprende al instante. Asiente lentamente. Creo que sí. Probablemente ya debería haber hablado sobre aclarar las intenciones de Helen. El acto final se desarrolla unos días después. Suena mi teléfono desechable. Es Eleanor Vance, la editora de Blackwood Press. «¿Elara? Tengo noticias increíbles», dice con la voz vibrante de emoción. Hemos hecho los cálculos. Las proyecciones de marketing son fantásticas. Estamos dispuestos a ofrecer un anticipo de 6 cifras por El último farero. 6 cifras. La oferta oficial y la actualización del contrato están en camino, pero quería decírselo al asistente del señor Ashton inmediatamente. Me aseguro de que mi teléfono esté en altavoz, con el volumen suficiente para que papá y Alexis, que están enfadados en la sala, oigan cada palabra. $150,000, aclara Eleanor. Pagaderos al firmar, directamente al titular de los derechos legales, según lo estipulado. El silencio invade la sala. Casi puedo sentir sus ondas de choque golpeándome desde el otro lado del pasillo. 6 cifras, una cantidad que podría resolver todos los problemas financieros de papá, financiar los sueños más locos de Alexis. Y todo está llegando a mí. Entro en la sala con el teléfono en la mano. Las páginas actualizadas del contrato, que llegaron minutos antes, tiemblan ligeramente en mi mano, pero esta vez es de emoción, no de miedo. Papá está pálido, horrorizado. Alexis parece que va a vomitar. Su horrorizada comprensión es absoluta, capturada en el silencio tras la alegre voz del editor. El cheque, el dinero que necesitan desesperadamente,
El dinero que papá creía su salvación me pertenece por completo. Jaque mate. Inmediatamente después de la llamada reina el caos. Papá alterna entre la rabia y las súplicas desesperadas. Alexis se deshace en sollozos incoherentes, con acusaciones mezcladas con súplicas de perdón. Es justo el colapso que esperaba. Pero hay una pieza más en este rompecabezas, una última bomba de verdad que guardé. Hay algo más que ambos deben entender. Digo, mi voz interrumpiendo el ruido. Señalo con la cabeza al tío Marcus, quien parece profundamente incómodo pero decidido. Se quedó después de nuestra charla, quizás anticipando este momento. ¿Tío Marcus? ¿Podrías explicarme el resto del testamento de mamá? El tío Marcus se aclara la garganta y saca otro documento de su maletín. Más grueso, más antiguo, atado con una cinta. Robert, Alexis, dice con formalidad. Además de las cuentas que Helen me pidió que supervisara en privado, su testamento oficial estableció un fondo fiduciario independiente para el ARA. Este fondo, que contiene la mayor parte de su herencia personal y el pago del seguro de vida, es completamente independiente de los bienes que compartisteis, Robert. Lo gestionamos el banco y yo como cofideicomisarios, y las condiciones son explícitas. El ARA tendrá acceso total y exclusivo a sus bienes cuando cumpla 21 años. Hasta entonces es intocable, para nadie, incluyéndote a ti. Deja el testamento sobre la mesa de centro. El silencio en la habitación es absoluto, roto solo por un estornudo leve e involuntario de Alexis, mientras las motas de polvo del papel viejo bailan con un rayo de sol. Intocable. Una red de seguridad completamente aparte que mamá construyó para mí hace años. ¿El fondo universitario que vaciaron? Eso era solo la superficie. Mamá sabía que no se podía confiar en papá, no del todo. Dentro del testamento hay una carta, dirigida a mí, con la familiar y elegante letra de mamá. Me tiemblan las manos al abrirla. Mi querida Elara, empieza. Si estás leyendo esto, significa que me he ido, y quizás las cosas no han ido tan bien como esperaba. Necesito que sepas cuánto te quiero. También necesito que sepas... Lo vi. El favoritismo de tu padre hacia Alexis, su punto ciego con respecto a ella, su a veces cuestionable sentido financiero. Intenté sutilmente contrarrestarlo, pero me preocupaba constantemente que no fuera suficiente. Perdóname por no haberlo confrontado más directamente mientras vivía. Quizás fui una cobarde, esforzándome demasiado por mantener la paz. Esta confianza, estos acuerdos que Marcus tiene, son mi forma de protegerte, asegurándome de que tengas el futuro que mereces, independientemente de las decisiones de los demás. Por favor, vive tus sueños, mi niña tranquila y fuerte. Recuerda que siempre te vi de verdad, con todo mi amor, mamá. Las lágrimas me pican en los ojos, lágrimas de verdad esta vez, no lágrimas de ira ni traición, sino de un amor y una validación inmensos. Ella lo sabía. Me vio, me protegió. Como si fuera una señal, mi teléfono vuelve a sonar. Es Eleanor Vance de Blackwood Press. Solo estoy confirmando los detalles de la transferencia bancaria para el anticipo, dice con entusiasmo. Y sinceramente, Elara, encargarme de esto para tu padre. El revuelo en torno a este libro es increíble. Calculamos que las regalías podrían ser sustanciales, igualando o superando fácilmente el anticipo solo en los primeros 2 años. Esto es solo el principio. Papá oye esto. De repente su actitud cambia por completo. La ira se desvanece, reemplazada por un cariño empalagoso y desesperado. Elara, dice con la voz cargada de falsa calidez. Mi brillante hija, tan inteligente manejando todo esto. Necesitamos hablar de verdad. Reconectar. He estado perdido sin tu madre, tal vez no he sido justo. El olor de su desesperación llena la habitación, empalagoso como fruta madura. Pero antes de que pueda responder, Alexis se rompe. No son sus habituales lágrimas manipuladoras, sino un sollozo crudo y feo. «No es justo», grita, con lágrimas corriendo por su rostro y el maquillaje corrido. «Mamá siempre te quiso más. Eras callada, eras inteligente, no necesitabas nada. Yo necesitaba a papá.
Tenía que hacer que se fijara en mí, tenía que lograr que me eligieras, no quería que tuvieras nada que pudiera arrebatártelo. Es una confesión, cruda y cargada de años de celos que nunca comprendí del todo. La luz del atardecer que entra por la ventana ilumina su rostro surcado de lágrimas, exponiendo una vulnerabilidad que por primera vez se siente genuina, patética y profundamente triste. Ambos me miran ahora, expectantes, esperando. Papá con su desesperada esperanza. Alexis con su confesión entre lágrimas. Esperan el perdón, la reconciliación, que comparta el botín, que todo vuelva a estar bien. Miro a mi padre, intentando recuperar mi afecto. Miro a mi hermana, admitiendo por fin sus motivos. Respiro hondo. De repente, el aire se siente más ligero en mis pulmones. No, digo en voz baja pero con firmeza. Se quedan mirando, confundidos. No, repite papá. No, repito. Esto, hago un gesto entre ellos, no es una relación, es una transacción. Siempre lo ha sido para ti. ¿Quieres algo? Dinero, atención, perdón. Mi perdón no está en venta, mi futuro ya no es moneda de cambio. Me levanto, recojo la carta de mamá apretándola con fuerza. Miro al tío Marcus y le hago un pequeño gesto de agradecimiento. Luego, sin decir nada más, me doy la vuelta y salgo de la sala, lejos de sus miradas suplicantes y sus expectativas defraudadas. El peso sobre mis hombros, el que llevé durante años como si fuera una vida entera, por fin se alivia. Salgo por la puerta principal y salgo al aire fresco, dejándolos atrás, en el desastre que habían creado. 2 años pasan como el agua bajo un puente. Estoy de pie en el balcón de mi pequeño apartamento universitario, el olor a sal es denso en el aire. Debajo de mí, el océano Pacífico se extiende, vasto y azul. Las olas rompen rítmicamente contra la orilla. Estoy aquí. Estudio biología marina, tal como siempre soñé. Mi apartamento no es lujoso, pero es mío, pagado por el fideicomiso que mamá dejó y complementado con un presupuesto cuidadoso. El libro de papá, El último guardián del faro, se encuentra en el estante de los más vendidos en la librería del campus. Como titular de los derechos, me aseguré de que una parte justa de las regalías le fuera legalmente a él, lo suficiente para que viviera cómodamente, pero no lo suficiente para financiar todos los caprichos de Alexis. Se sintió correcto, una separación limpia. Las cosas con mi familia son diferentes. Cenamos una vez al mes, en un restaurante neutral, no en casa. Los límites son claros, innegociables. Nada de hablar de dinero, nada de culpabilidad, nada de revivir el pasado. A veces es incómodo, tenso, pero es un progreso. Alexis trabaja, un trabajo a tiempo parcial en una tienda, y está en terapia. En terapia de verdad, no solo fingiendo compasión. Ahora es más tranquila, menos exigente. Papá parece más pequeño. Está impartiendo un curso de escritura en una universidad comunitaria. Comparte su pasión, por fin, en lugar de perseguir planes para hacerse rico rápidamente. Hay una distancia entre nosotros, una precaución necesaria por mi parte. Pero la amargura se ha desvanecido casi por completo, reemplazada por una especie de paz distante. Estamos reconstruyendo, lentamente, sobre un terreno nuevo y más honesto. Una parte importante de las ganancias iniciales del libro, la que me llegó directamente, no se destinó a coches de lujo ni a ropa de diseño. La utilicé para crear el fondo de becas en memoria de Helen Ashton en mi antiguo instituto, específicamente para estudiantes de carreras STEM que enfrentan dificultades económicas. La semana pasada asistí a la primera ceremonia de entrega de premios, de pie en la biblioteca, con el aroma a papel viejo y a posibilidad impregnando el aire. Tracé el nombre de mi madre grabado en la placa conmemorativa. Fue como cerrar un círculo, honrar su visión y su amor de una forma significativa y duradera. Usar el dinero que se usó en mi contra para crear oportunidades para otros fue la mejor manera de cerrar un ciclo. Mi viaje no se ha tratado solo de recuperar mi futuro, se ha tratado de sanarme. Hojeando mi diario, las páginas llenas de reflexiones de los últimos 2 años, veo el progreso, la ira inicial, la triste satisfacción de que mis planes funcionaran.
la agitación emocional de los enfrentamientos. Y luego, el cambio gradual hacia la comprensión. La venganza, me di cuenta en algún punto del camino, nunca fue el verdadero objetivo. Era una consecuencia. El verdadero objetivo era la justicia, el respeto por mí mismo, el derecho a mi propia vida. El sol poniente proyecta una cálida luz dorada sobre la página mientras anoto algunos pensamientos sobre las olas, los próximos exámenes parciales, la serena satisfacción que siento. El futuro se siente abierto ahora, lleno de las posibilidades que mamá quería para mí. Estoy considerando enviar algunos de mis escritos, ensayos sobre conservación marina, tal vez incluso ficción algún día. Hay una invitación fijada en mi tablero de corcho para un semestre en el extranjero estudiando arrecifes de coral en Australia. Y está Liam, un compañero de clase en mi laboratorio de oceanografía. Alguien amable y divertido. Alguien que me ve, el Ara. No solo como un papel que se supone que debo desempeñar. Vamos despacio, pero se siente prometedor, saludable. Me apoyo en la barandilla del balcón, respirando profundamente el aire salado. El horizonte se extiende, infinito y acogedor. Sabe a libertad. Sabe a esperanza. Sabe a mi vida, por fin, verdaderamente mía.